Tengan todos muy buenos días en este día domingo. Estamos aquí nuevamente congregados en este inicio de año con esta enseñanza en la cual vamos a poder ver la segunda parte de lo que sería la enseñanza "Vosotros sois la sal de la tierra". Recordemos que en Mateo capítulo 5, en el versículo 13 de nuestros libros, encontramos aquel texto de la Escritura donde dice: vosotros sois la tierra, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada esta tierra? No sirve más para nada, sino solamente para ser echada fuera y ser hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Sabemos que la sal es un mineral y que es utilizada para sazonar, o mejor dicho, para dar sabor a los alimentos. La sal desde la antigüedad, como vimos anteriormente, fue utilizada también para preservar, para conservar los alimentos, sobre todo las carnes. En Levíticos capítulo 2, en el versículo 13, narra o instruye, mejor dicho, acerca de cómo tenían que ser presentadas a Yahweh las ofrendas, y de acuerdo a Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no haráis que falte jamás de tu ofrenda la sal. Y es la sal del pacto con Elohim. En toda ofrenda tuya, dice, ofrecerás sal. En el libro de Números, capítulo 18-19, dice que la sal es el pacto de sal perpetua que Yahweh estableció para con el sacerdocio, para aquellos que iban a estar ministrando delante de Yahweh en el templo. En Éxodo capítulo 20 pudimos ver también, en el Éxodo capítulo 30, versículo 34 y el 35, vemos acerca de cómo iban a elaborar el incienso que se ponía delante del arca del pacto o el arca del testimonio, ahí dentro en el tabernáculo. Este era mezclado con especies aromáticas y este debía estar bien mezclado, puro y salado. La palabra esta salado, la Reina Valera lo traduce como santo, pero ahí la palabra santo no es esa palabra, es salado. Así que tenía que estar bien mezclado, tenía que ser puro y tenía que ser salado. Ahora, sabemos que la sal es un preservante, no permite que las cosas se echen a perder, sino que las mantiene en su esencia. Y Romanos capítulo 12 en el versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado, agradable a Yahweh, que es vuestro culto o servicio racional. La palabra aquí donde dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aquí la palabra tendría que ser salado, con olor grato a Yahweh, que es vuestro servicio racional. O sea, Yahweh nos está pidiendo a nosotros que nos mantengamos, ¿qué? Puros, salados, comprometidos para el servicio de Yahweh. ¿Ven? Es un requisito que nosotros, recuerden de que lo que fue escrito desde antes del día de Pentecostés, lo que está escrito en la Torá y en toda la Tanakh es para nuestra enseñanza. Y lo que está escrito ahí, todo lo que tiene que ver con el servicio en el templo y todo eso, solamente era la sombra, la figura de lo que había de venir. Contiene un simbolismo y una enseñanza.
En 1 de Pedro, capítulo 2, encontramos también este versículo donde dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa, y aquí tendría que ser como una casa salada, como una casa comprometida, como una casa que está en la disposición de dar su servicio a Yahweh, ¿ve? Y sacerdocio apartado para ofrecer sacrificios aceptables a Yahweh, por medio de ¿quién? De Yahshua HaMashiach. Nos está hablando acerca de nuestro servicio hacia Yahweh. Y nuestro servicio a Yahweh son las buenas obras. Y quiero que vean bien esto, porque muchas veces dice la gente que para alcanzar la salvación no son necesarias las obras. Eso es cierto, porque dice la Escritura que nosotros hemos sido salvados a través de un favor inmerecido. Y, sin embargo, las buenas obras, nuestro Padre nos encomendó a nosotros hacer una buena obra. Y esa buena obra es que nos encomendó a que nosotros hablásemos la palabra de Yahweh. Nos encargó que nosotros nos hiciéramos cargo y llevásemos a cabo el ministerio de la reconciliación. Dice la Escritura que nosotros somos embajadores en nombre de. Un embajador es el representante de un gobernante, el cual este gobernante envía a sus emisarios, a sus gobernadores, para tener nexos comerciales con otra nación. Eso quiere decir de que lo que este embajador hace es ir y presentar lo que ese país ofrece y al mismo tiempo negocia con los otros países para ver qué puede importar de ese país para beneficio a su nación. Nosotros hemos sido encomendados a llevar la palabra, ¿ve? Y ese es el ministerio de la reconciliación que nosotros debemos hacer, y es a través de llevar ese ministerio que nosotros nos mantenemos salados. Cuando guardamos sus mandamientos y los hacemos, acuérdense de que nosotros no solo debemos ser oidores, sino que también ¿qué? Hacedores de la palabra. Él le dio un mandato a sus discípulos: ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Un discípulo es un seguidor. Concretamente, el uso y el significado de la sal en la Escritura es el de guardar y proteger. Nosotros somos los que guardamos el conocimiento. Nosotros protegemos celosamente ese conocimiento, pero también lo compartimos con todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. El segundo uso y significado a través de la Escritura acerca de la sal, o de que nosotros somos la sal de esta tierra, es de que nosotros debemos preservar, conservar. La sal no solo preserva las ofrendas, el incienso y los sacrificios, sino también los limpia. Y Yahweh a nosotros, a través de la sangre derramada o a través de la vida derramada de Yahshua, nos limpió de toda ¿qué? Inmundicia, de toda corrupción, de toda contaminación, de toda impiedad, lo cual es la inmundicia y es la putrefacción de esta tierra. Segunda de Corintios, capítulo 7, en el versículo 1, se nos instruye a nosotros como renacidos a que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la Reina Valera. En Santiago capítulo 1, en el versículo 21, dice:
desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Así que nosotros somos los encargados, nosotros somos responsables de mantenernos limpios, de mantenernos íntegros. Y a través de la palabra, cuando la compartimos, ayudamos a otros a mantenerse ¿qué? Limpios también. Es mi responsabilidad como hijo de Yahweh presentarme a Él en sacrificio vivo, apartado, con olor grato a Yahweh. Esa es mi responsabilidad. Pero tengo una obligación como hijo. Acuérdense que todo hijo tiene derechos, pero también tiene responsabilidades, tiene obligaciones dentro de casa. El hijo tiene la responsabilidad de ayudarle a sus padres con los quehaceres, ¿sí o no? Esa es la obligación, esa es la responsabilidad de un hijo. Y el padre es responsable de instruir al hijo cómo hacerlo. Así que mi padre me ha instruido para que yo cumpla con mi responsabilidad. Y mi responsabilidad como hijo de Yahweh es que vaya e instruya a otros. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean aptos y idóneos para instruir a otros. Eso es lo que Yahweh quiere para con nosotros en cuanto a nuestro servicio. Si nosotros nos mantenemos limpios y desechamos toda contaminación, nos mantendremos salados y somos aceptos a Yahweh. Vayan a Primera de Pedro. En el capítulo 3, en el versículo 10, encontramos un texto de escritura que resalta como un diamante y en escritura que nosotros como renacidos deberíamos saber de memoria. Debería de estar enmarcado en nuestros libros. Y Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10 hasta el 12 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo creo que este es el deseo de todo hombre y mujer, ¿ven? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, vean primera instrucción, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira. En el versículo 11 da la siguiente instrucción: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esa es mi responsabilidad para conmigo mismo. Y hoy también en el versículo 12, y esto es lo que nos debería de llamar la atención. Aquí nuestro Padre le está hablando a los renacidos. Dice, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos, los que han sido justificados, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el. Entonces, si estamos haciendo el mal, nosotros dejamos de ser aceptos. Entonces no tenemos el olor agradable. Entonces quiere decir de que la sal está perdiendo su sabor. Entonces también quiere decir de que yo voy a ser pisado, hollado por los hombres. ¿Por qué? Porque yo me estoy apartando de la palabra. Entonces está hablando de que nosotros debemos preservarnos a nosotros mismos a través de esa sal. ¿Y qué creen que es la sal? La sal es su palabra. La sal es la que nos da el sabor a nosotros. Se nos dio también el Ruá. A través del Ruá es el que nos instruye hacia toda justicia y hacia toda verdad. Ella, a través del Ruá, Yahweh nos ayuda en nuestra debilidad, porque como hemos de pedir muchas veces no sabemos, porque nuestra mente carnal le está diciendo, yo necesito un carro,
yo necesito una casa, dámela por favor. Eso está en el ámbito de los 5 sentidos y Yahweh solo puede dar lo que Él es y te dio las capacidades y te da la instrucción de que si quieres un carro, simplemente esfuérzate, madruga, ahorra y cómpralo. Esa es tu responsabilidad. Él te da la fuerza y te da la salud. Te da la fuerza y te da la salud para que tú, por tus propios medios, a través de tu esfuerzo, logres realizar, logres obtener por lo que estás luchando, por lo que te estás esforzando. Y a Yahweh no le bendice nada que tú seas un ingeniero, que tú seas un arquitecto, que tú seas un programador en computación o en sistemas. A Él no le sirve nada de eso. A Él no le sirve que tú seas un albañil, o seas un físico, matemático o científico. No. A Él no le tiene provecho eso en nada. Al mundo sí le beneficia esos conocimientos que tienes tú y también tú te beneficias de eso. A Yahweh lo que le honra es que tú hables de Él, que hables de su palabra. Él siempre ha deseado, como todo buen padre, que sus hijos le honren, le obedezcan. Y aquí esto donde dice, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero cuando nos apartamos del mal, cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros buscamos la paz y la seguimos, cuando refrenamos nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablan engaño, entonces Yahweh está atento a nuestras oraciones. Porque entonces nosotros nos mantenemos salados, nos mantenemos íntegros, nos mantenemos puros, nos alejamos de toda contaminación, nos limpiamos de toda inmundicia y de todo acto de maldad o de malicia. La sal también fue utilizada como un antiséptico, o sea, que fue utilizada para sanar. Y aquí debemos tener cuidado con esto. La palabra sanar también significa restaurar. Nosotros decidimos si queremos andar con heridas abiertas en nuestra vida, lo cual al tener una herida abierta es un acceso para que entren todo tipo de enfermedades, todo tipo de bacterias, todo tipo de contaminación, al punto de que se te puede empezar a infectar la herida. Después de una infección puede venir una úlcera varicosa. Después de una úlcera varicosa puede avanzar a que se te haga un cáncer. Y cuando el cáncer ha avanzado, no queda otra cosa que se te estirpe el miembro, con la inconveniencia de que si el virus o el cáncer no se movilizó hacia otro órgano de tu cuerpo, lo cual te podría llevar ¿a qué? A la muerte. Entonces, en la antigüedad, la sal era utilizada para evitar que una herida se hiciera purulenta, o sea, se infectara y se te empezara a podrir. Se aplicaba sal a la herida y así se cauterizaba. Esta acción de echar sal a una herida, no sé si alguna vez las amas de casa han estado partiendo y por error de cálculo se pegan una herida y de repente tocan sal y eso arde. O a veces nuestro recuerdo en una ocasión de que me herí el pie, andaba descalzo, no hice caso a la instrucción que me dieron mis padres, andaba descalzo, se cayó una botella, un montón de partículas de vidrio quedaron regadas en el piso y yo iba corriendo, no sabía que estaban esos vidrios ahí hechos pedazos y ¿saben qué? Me quedó el vidrio
incrustado en el pie. No había nada que ponerme, sangraba demasiado. Y vino mi abuelo, salió corriendo, yo no sabía qué llevaba. Agarró sal y sale en la herida. Miren, eso es doloroso. Eso arde. Pero le agradezco a mi abuelo que hizo eso, porque no se me infectó. Se me sanó luego. A la semana yo ahí andaba caminando bien. Así nada más, medio ponía el pie, pero ahí andaba caminando. Y no me ha quedado ni seña en el pie de una herida de aproximadamente 2 pulgadas. Y el proceso de sanado a través de que te curen una herida con sal es intenso por la gran sensación de dolor y ardor. Pero al fin de cuentas era lo más viable y es lo más saludable. El significado escritural de este uso de la sal como una forma de sanar tiene que ver con el perdón y la acción de perdonar. Es decir, que se necesita ser humilde y se requiere de valentía para pedir perdón cuando uno se ha equivocado. ¿Sí o no? Se requiere de valentía porque ¿sabes qué? Pones en juego tu orgullo, tu ego. O sea, ¿y cómo así de que yo lo voy a perdonar? Le voy a decir que me perdone. No, ese es tu ego. Se requiere de humildad, se requiere de valentía donde me regué. Hey, discúlpame, perdóname, me equivoqué. Si te ofendí, ok, o sea, quiero mantener tu amistad o quiero seguir teniendo una buena relación contigo. Pero también se requiere de benevolencia, de ser misericordioso para saber perdonar. Porque muchas veces pedir perdón a veces es más fácil que perdonar. Porque cuando te dañan a ti, y porque a mí pues, porque a mí que yo he sido bueno, yo que le he ayudado, yo que siempre he estado en las buenas y en las malas, a la par de esa persona, yo que le conseguí trabajo, yo que le he sido fiel, yo que no he hecho nada indebido, ¿por qué me paga con esto? Entonces aquí te necesita de benevolencia para poder aceptar que el otro es un ser humano y que también como tú te has equivocado muchas veces, él también se puede equivocar. Marcos capítulo 9, versículo 50. Ya que no hay nada más saludable, vean bien, tanto para el alma como para el cuerpo físico, que el perdonar a quienes nos hicieron daño y nos ofendieron. Yahshua instruyó a sus discípulos en Marcos capítulo 9, en el versículo 50, y ahí encontramos este versículo donde dice: tener sal en vosotros mismos. O sea, dice todavía, y tener paz los unos con los otros. ¿De qué está hablando? Tengan sal, sánense a ustedes mismos. De eso está hablando. Sánense ustedes mismos y tener paz los unos con los otros. En Colosenses capítulo 4, en el versículo 6, encontramos otro texto de escritura donde dice: sea vuestra palabra siempre como un favor inmerecido, que ésta sea sazonada. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal para que sepáis cómo responder a cada uno. Muchas veces cuando han oído aquellos donde dice de que los frutos de la carne son ira, gritería, maledicencia. Todos estos son actos de proferir, de proferimiento. O sea, tú hablas. Muchas veces cuando te enojas,
y te llenas de ira, empiezas a gritarle a otro. Y cuando tú gritas es porque estás perdiendo el control o has perdido ya el control. Entonces estás empezando a hablar sin pensar. Y en ese momento nosotros decimos cosas que después nos arrepentimos porque las dijimos, pero las dijimos mal. Y las dijimos en el momento incorrecto. Entonces lo que hacemos es causar una herida. Y aquí en Marcos capítulo 9 la escritura nos estaba diciendo de tener sal en vosotros. O sea, nosotros tenemos como hijos de Yahweh, tener la capacidad, tener la valentía, tener la osadía de agarrar la palabra y vendar y sanar nuestras heridas. Dice la escritura, no os venguéis. Eso es lo que dice, no os venguéis. También dice que os perdonemos los unos a los otros, así como Yahshua nos perdonó a nosotros. Cuando Yahshua estaba colgado en el madero, él dijo unas palabras. Antes de morir, en su agonía, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ti te pegan una garroteada bien dada y tú lo que quieres es quitarle el garrote a ese individuo y darle otra, desquitártela. Te tocan uno de tus hijos, ay, que me toquen mis hijos, ¿no? Se nos sale el indio ticuna o como dijo alguien por ahí, se te mete el chuki. Y vas y tratas de desquitárselo, porque a tus hijos tú los puedes castigar, pero nadie les puede hablar fuerte, ni nadie les puede hacer daño. Esa es nuestra mentalidad. Y es natural, es normal que pensemos así. Pero muchas veces es mejor, detente. No permitas que esa bestia dormida en ti se despierte, porque te puedes meter en problemas. Y así como está la situación hoy en nuestro país, es mejor de pensar, actuar de forma violenta. Así que la Escritura nos manda a nosotros, como hijos de Yahweh, entre nosotros, dentro de la comunidad, como familia, entre hermanos, a que nos perdonemos los unos con los otros y que vendemos nuestras heridas y nosotros sanarnos primero. Porque ¿saben qué? Cuando tú te estás sanando es porque tú te amas, tú amas tu cuerpo, si tú no te dañas a ti mismo. Entonces la Escritura te manda a ti a que sanes las heridas en el cuerpo del Hamashiach Yahshua, porque cada uno somos miembros en particular de ese cuerpo. Y si un miembro se duele todo el cuerpo. Entonces es nuestra responsabilidad, primero, los que ministramos la palabra, uno, sanarnos a nosotros mismos, y dos, ayudar a sanar a los otros miembros dentro del cuerpo. Sean vuestras palabras siempre con ese favor inmerecido. Sazonen sus palabras con la sal. Que la palabra que salga de vuestra boca sea para sanar a otros, no para herirlos. ¿Ve? Para que sepáis cómo responder a cada uno. Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29, encontramos la siguiente instrucción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, hay tiempo para amontonar piedras, que sería edificar, y hay tiempo para esparcir piedras. A nosotros no nos han mandado a destruir, a derribar. A nosotros nos han enviado a edificar, a unir, a juntar. El daño que nos causan y que causamos muchas veces a otros, se nos quedan
como heridas sangrantes en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que si no son tratadas con la sal del perdón, se volverán llagas, llagas dolorosas, y a la larga provocarán que nosotros también causemos daño. Las personas heridas hieren a otros. Las personas que han sido amargadas en el proceso de su vida, le amargan la vida a otros. Las personas que han sido golpeadas en la vida desde muy pequeños, aprenden ese comportamiento y cuando son grandes, ellos también repiten la acción y ellos hacen daño a los que están al lado de ellos. Es una naturaleza dañina, mala, que nos carcome por dentro. Son heridas sangrantes en la vida de cada persona. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Mire, cada uno de vosotros que brotando en alguno raíz de amargura, no vaya a ser que contamine también a otros. Una pequeña herida o un resentimiento puede llegar a contaminar o a descomponer o a encangrenar todo el cuerpo. Y así como las ofrendas, los sacrificios y el incienso eran purificadas con sal para preservarlas, para guardarlas, para mantenerlas limpias, puras y apartadas de todo acto de corrupción, así nosotros también fuimos apartados, purificados, salados. Por lo tanto, no debemos permitir perder esa sal, ese sabor, y a no perder la capacidad de preservar la palabra. Y la forma de hacerlo es esforzándonos en mantener nuestra unidad, nuestra identidad como hijos de Yahweh. Debemos tratar la manera de mantenernos salados a través de mantener la armonía, la hegemonía, de guardar la palabra y de compartir la palabra con otros. Y haciendo eso, nosotros nos vamos a presentar como sacrificios vivos, aceptados, con olor agradable ante Yahweh, porque nosotros somos la sal de esta tierra. Yahweh les bendice y recuerden mantenerse salados, comprometidos con ese pacto que Yahweh estableció con nosotros y el cual es nuestra obligación transmitirlo a otros. Yahweh les bendice, ustedes son lo mejor.